we wait a few minutes, yeah. People have to join. Busca refugio hasta que alcance el despertar. Elabora el Dharma y la Asamblea Suprema. Y por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar. Elabora en el Dharma y la Asamblea Suprema. Y por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar. Elabora en el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la comunidad, libres del apego a los amigos y libres de los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales y imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio, y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas señal honor al Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, welcome to the class on praise of Bodhicitta. Bienvenidos a la clase de la alabanza a la Bodhicitta. This is class number 7. Esta es la clase número 7. Okay, so just a quick review of the steps that we've covered. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todos los pasos que hemos visto. So first was to realize how easily we categorize friend, enemy, stranger. El primero es qué tan fácil categorizamos a amigo, enemigo y extraño. Okay, and so we so quickly change friend to enemy, enemy to friend. Vemos que rápido pasamos de ver a alguien como un amigo a un enemigo y de enemigo a amigo. Okay, simply based on this, that they're nice to us, they're friend, they're not nice to us, they're enemy. Simplemente si alguien es amigable con nosotros, es amigo, y si no lo es enemigo. Okay, so the objective of that meditation is to have a better attitude. El objetivo de esa meditación es tener una mejor actitud. That means we don't change friend and enemy so quickly, we're more consistent. Eso significa que no cambiemos tan rápido el concepto de amigo y enemigo, sino que seamos más consistentes. Okay, and I think that was one of the class number 1 was in that, if you want to review that. Y creo que eso fue en la clase número 1, si quieren volver a ver eso. Also, Lama Zopa Rinpoche gives a very good commentaries on that subject. Y Lama Zopa Rinpoche da unos comentarios muy buenos en este tema. Okay, then the point number 2. El punto número 2 was we all like to be happy, none of us like to suffer. Es que a todos nos gustaría ser felices y a nadie nos gustaría sufrir. Okay, and that one I really would recommend you try to spend some time
reflecting on your own pursuit of happiness. Y respecto a esto, les recomiendo que pasen algo de tiempo analizando su propia búsqueda de la felicidad And how you don't like to avoid suffering. y cómo nos gusta evitar el sufrimiento. Okay, and then when you understand your own intensity, Y cuando comprendas tu propia intensidad, you can have a greater appreciation of others, that they're just like you. vas a tener una mayor apreciación de los demás, viendo cómo son iguales a ti. Okay, and that second point is called the great equanimity. We're all the same. Y este segundo punto se llama la gran ecuanimidad. Todos somos lo mismo. All of us want to be happy, none of us want to suffer. Todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir. And some of us are more skillful at being happy and others not. Algunos somos más habilidosos para ser felices y algunos no. Meaning is that some people create negative karma thinking they can be happy. Lo que significa es que algunas personas crean karma negativo pensando que así van a ser felices. Okay. Then the third point Y entonces el tercer punto is meditations on your mother. son las meditaciones acerca de tu madre. Okay, and so you start off with your own mother, and particularly in the early years of your life. Y entonces tú empiezas a pensar en tu madre, particularmente en los primeros años de tu vida. You know, when you get older, of course, you have more choice, but when you're young, it's your mother that helped you live. Cuando ya estás más grande, pues tienes más opciones, pero cuando eres más pequeño es tu madre la que te permite vivir. Okay, so if you do it well, you can arrive at heartwarming love. Si tú lo haces bien, puedes llegar a este sentimiento de amor cálido. Okay, then the next step would be remembering her kindness. El siguiente paso sería recordar su amabilidad. And then repaying that kindness. Y regresar esta amabilidad. Okay, so that is points number 3, 4, and 5. Esos son los puntos 3, 4 y 5. Okay. Anyway, and part of that, of course, is that all sentient beings have potentially been your mother. Parte de esto es que todos los seres sintientes potencialmente son tus madres. That one's a little bit more difficult to understand. Esto es un poquito más difícil de entender. But it's one of the main prayers in Buddhism. Pero es una de las principales plegarias en el budismo. Where we pray for the benefit of all mother sentient beings. Donde nosotros hacemos oraciones por todos los seres sintientes madres. But the principal benefit of that particular meditation Pero el principal beneficio de esta meditación en particular is that you can touch a really special quality of love that your mother had for you. Es que tú puedes llegar a tocar una cualidad de amor que tu madre sentía por ti. Okay, which is very special. It's nobody's loved you as much as your mother. Que es realmente muy especial porque nadie te ha amado tanto a ti como tu madre. Anyway, so that's step 3, 4, and 5. Entonces, estos son los pasos 3, 4 y 5. Okay. Point number 6 is the disadvantages of being egocentric. El punto número 6 son las desventajas de ser egocéntrico. Which can mean being insensitive. Que podría ser insensible. Or just, it's all about you winning. O quizá solo se trata de que seas tú el que gane. Okay, now we're all egocentric. Todos somos egocéntricos. And so it's just a question of, let's say, how obvious or how rude it is. Simplemente es una cuestión de qué tan obvio o qué tan rudo es. Okay, but so just appreciating that that we have a little bit of an egocentric mind. Es una cuestión de apreciar que tenemos una mente egocéntrica. But to see the disadvantages of it. Y ver las desventajas de esto. Okay. Anyway, again, there was a class on that you can look at for a previous class. Hay una clase acerca de esto en las clases previas, ahí lo puedes ver. Okay. Point number 7. El punto número 7 is that we are interdependent. Es que somos interdependientes. Okay, which is the opposite of being egocentric. Que es lo opuesto de ser egocéntrico. Because egocentric is like I'm individual, separated, isolated. Porque ser egocéntrico significa yo soy individual, separado de los demás. Okay. Whereas when you understand that you're interdependent. Mientras que cuando tú entiendes que eres interdependiente. I'm actually wondering, is it show this? Oh yeah, it's I'm moving. Yeah. Okay. So it's live. We're live. So, Sí, estamos en vivo. ¿Había dudas? I wasn't certain. No estaba seguro.
Anyway, so the opposite of being egocentric is saying, whoa, I'm interdependent. Lo opuesto de ser egocéntrico es decir, bueno, yo soy interdependiente. I wouldn't have a body without my mother and father. No tendría un cuerpo sin mi padre y sin mi madre. I wouldn't be alive if I didn't have Mother Earth with the food and water. No estaría vivo si no fuera por la madre tierra que provee agua y alimento. I couldn't communicate unless I had an education. No podría comunicarme si no tuviera una educación. I wouldn't have a life and money and things if I didn't have a job. No tendría dinero y cosas en mi vida si no tuviera un trabajo. What do you mean, having clients or whatever? Si no tuvieras clientes o lo que sea. Okay, and then I wouldn't have love if I didn't have people in my life. Yo no tendría amor si no hubiera personas en mi vida. Okay, and now we talked about that in terms of, okay, anyway, so the point is to start to go, really, I only exist because of my relationship with others. El punto es que te des cuenta de que realmente solo existes debido a tu relación con los demás. Okay, now the part of the Bodhicitta meditations Parte de las meditaciones en la Bodhicitta is a style of meditation called in Tibetan Tonglen. Es esta meditación que en tibetano se llama Tonglen. But in Spanish it'd be taking and giving. Y en español sería algo así como tomar y dar. Okay. Now the thing is, we're going to arrive at the full meditation of that. Vamos a llegar a la meditación completa acerca de esto. But there's a preliminary. Pero hay algo preliminar. Okay, and that can be just on the basis of your breathing meditation. Y puede ser algo basado en la meditación de la respiración. Okay. Now, the most fundamental meditation in Buddhism is breathing. La meditación más fundamental en el budismo es la respiración. And developing mindfulness of your inhalation, exhalation. Que es desarrollar esta conciencia de tu inhalación y exhalación. Okay. Now, so that it's important to understand. Es importante entender that all of your practice, que toda tu práctica, all the different parts of your practice, all the varieties of Buddhism, todas estas diferentes partes de tu práctica, las variedades del budismo, should be able to be integrated into one experience. Deberían de poderse integrar en una experiencia. Okay. Now, what would be that experience? ¿Qué sería esta experiencia? Okay, precious human rebirth. Un preciado renacimiento humano. I have potential. I have good self-esteem. Tengo potencial, tengo buena autoestima. Then impermanence. Impermanencia. I know what's important and not important. Sé que es importante y que no. Okay, and then refuge. Y entonces el refugio. I'm inspired by the Buddha. Estoy inspirado por el Buda. I'm interested in the Dharma and I have friends. Estoy interesado en el Dharma y tengo amigos. Which is Sangha. Que es la Sangha. Okay, then I'm being more careful about my karma. Y entonces estoy siendo más cuidadoso acerca de mi karma. Okay, and then I'm working with my delusions. Y entonces estoy trabajando con mis engaños. Trying to understand the deeper workings of my mind. Tratando de entender cómo funcionan las partes más internas de mi mente. Now, all of those are facets. Todo esto son facetas. But the core is you. Pero el núcleo eres tú. Okay, and so therefore, don't think that all of the things that we do, they have to come back to one conscious experience. Y piensa que todas estas cosas que hacemos deben de regresar a esta experiencia consciente. Okay, so breathing meditation. Así es que la meditación y la respiración. Okay, that gets you mindful. Eso te permite tener esta atención plena, esta conciencia. Okay, and then that develops better memory. Te ayuda a desarrollar mejor memoria. It does include better self-esteem. Incluye también una mejor autoestima. Better memory. Mejor memoria. Okay, lots of facets which arise just from mindfulness. Muchas facetas a las que llegas simplemente con esta atención plena. But now you can just add a little something to this meditation. Pero ahora tienes que agregar esta pequeña cosa a tu meditación. It's a little understanding. Es una pequeña comprensión. Okay, so as you inhale, a medida que tú inhalas, okay, you inhale, well, I'm interdependent. Tú inhalas, soy interdependiente. And you can use first the atmosphere around you. Y puedes utilizar primero la atmósfera a tu alrededor. Okay, and so that if I couldn't breathe that atmosphere, I would be dead. Y entonces, si tú no pudieras respirar esa atmósfera, estarías muerto. Okay, so then when you exhale, y cuando exhalas, you can say, thank you to the atmosphere. Gracias a la atmósfera. But I mean, it's an appreciation.
Es una apreciación. And then it actually almost naturally will make you more of an environmentalist. Y de manera natural te hará que seas más un ambientalista. Being that, if the air is clean, you're going to be healthy. Porque, bueno, si el aire está limpio, tú vas a estar sano. Whether if it is polluted, then of course you get ill. Y si está contaminado, te vas a enfermar. Anyway, so the point though is still, I inhale, and in this case air, I'm interdependent. El punto es de que tú inhalas, en este caso aire, eres interdependiente. And then I exhale back, thank you. Y tú exhalas de regreso, gracias. Okay. Then you can turn your mind to food. Y entonces tú puedes voltear tu mente hacia la comida. Okay, I inhale food because it keeps me alive. Yo inhalo comida porque me mantiene con vida. And I exhale back, thank you to farmers and fields and all of those things. Y tú exhalas un agradecimiento a los granjeros y a los campos de cultivo y todo esto. Okay, then I inhale, for example, my education. Y entonces tú inhalas, por ejemplo, tu educación. Okay, so first thank you to my mother and father. They helped me learn how to speak Spanish. Primero que nada, gracias a mis padres porque ellos me ayudaron a hablar español. Okay, then you can inhale the school system. Y entonces tú puedes inhalar el sistema escolar. Now, obviously, there could be sometimes bad teachers or bad experiences. Y obviamente en ocasiones pudo haber habido malas experiencias o malos maestros. But the point is that you did learn, so thank you to the ones that that helped you. Pero el punto es que si aprendiste algo, así es que gracias a los que sí eran buenos maestros. Then you can inhale your job. Entonces tú puedes inhalar tu trabajo, which means you have money. que significa que tienes dinero. You exhale back, thank you. Y tú exhalas de regreso, gracias. You can inhale your clients. Tú inhalas a tus clientes or your students. o tus estudiantes. And then exhale back, thank you. Y tú exhalas de regreso, gracias. Okay, and then people that you love in your life. Y a las personas que tú amas en tu vida. Inhale the people that you live with. Y tú inhalas a la persona con la que vives. And I'm interdependent with them. Soy interdependiente con ellos. I feel love. Y yo siento amor. Joy. Gozo. And then thank you. Y tú de regreso exhalas gracias. Now, you might then think, well, some people in my life are difficult. Tú quizá pienses, algunas de las personas en mi vida son difíciles. But the problem there is actually delusions. Pero el problema ahí, de hecho, son los engaños. Because of delusions, whether it's you or them, that's created the problem. It's created the problem. Porque lo que ha creado el problema son los engaños, ya sea de él o tuyos. Okay, so it's important to identify that if there weren't delusions, you'd most certainly be getting along very well with all those people. El punto es de que si tú no tuvieras engaños, seguramente te estarías llevando muy bien con estas personas. Okay, now, so I would recommend you do that meditation. It's just inhaling interdependence. Yo les recomiendo que hagan esta meditación, es solamente inhalar la interdependencia. Now, one of the benefits Uno de los beneficios is you don't have to actually directly attack your egocentric mind. Es de que no tienes que atacar directamente tu mente egocéntrica. Because if you did, porque si lo hicieras, you'd most likely lose. Seguramente perderías. Because our egocentric mind is very strong. Porque nuestra mente egocéntrica es muy fuerte. We want to protect ourselves. Queremos protegernos a nosotros mismos. We want to be happy. Queremos ser felices. Okay, so that if you say, if you just think I have to be nice to others, si tú solamente pensaras, tengo que ser agradable con otros, there's not a lot of power in that thought. No hay mucho poder en este pensamiento. But when you're inhaling and exhaling interdependence, pero cuando tú estás inhalando y exhalando interdependencia, then you're establishing a very reasonable, very solid basis. Entonces estás estableciendo una base muy sólida. Which is I only exist by interdependence. Que es yo solo existo por esta interdependencia. Okay, and then your egocentric mind gets diminished. Y entonces tu mente egocéntrica se disminuye. Sort of like you remove the foundation, the basis of egocentric mind. Que significa que tú quitas la base de la mente egocéntrica. Which is being insensitive. Que es ser insensible. It's all about me and I want to win. Que se trata de decir, todo se trata de mí y yo quiero ganar. Okay, but when you recognize you're interdependent, pero cuando tú reconoces que eres interdependiente, then you start to say, well, because of the interdependence in my life, I can have a successful life. Tú ves que debido a la interdependencia en tu vida puedes tener una vida exitosa. Okay, so part of point number 7. Entonces,
Los puntos 7, okay, which is that I am interdependent, que dice que tú eres interdependiente, is that you include that meditation and inhaling various facets of your interdependence. es de que tú incluyas esta meditación en la que inhalas varias facetas de tu existencia. Okay, now, having done that, we then move to number 8. Habiendo hecho esto, nos pasamos al punto 8, which is called great love. que se llama tener un gran amor. Okay, now love, of course, is a very special feeling. El amor, por supuesto, es un sentimiento muy especial. And we have love for many things. Nosotros sentimos amor por una gran cantidad de cosas. Okay, I think I shared this story before. Me parece que yo les he compartido una historia acerca Okay, it's my brother in Canada. de mi hermano en Canadá. Okay, he said to me one time, he says, I don't understand this thing, love. What's it all about? Alguna vez dijo, bueno, yo no entiendo esta cosa del amor, ¿de qué se trata todo esto? He says, the only time I felt a really good feeling in my heart Él dijo, la única vez en la que realmente sentí un sentimiento muy bueno en mi corazón was when I was with my dog. fue cuando yo estaba con mi perro. And he just said that then I felt this really, wow, this dog loves me unconditionally. Y entonces yo sentí, wow, de verdad que este perro siente un amor incondicional por mí. Now, of course, part of the dog's love is that you give it food. Por supuesto que parte del amor del perro es de que tú le das comida. But that for him, that was his first experience of love. Pero para él esta fue su primera experiencia de amor, Which he can sort of understand. que es algo que podía entender. Anyway, but the point though is that there is a definition to love. El punto es de que hay una definición para el amor. And it's not the one of just like, oh, you make me happy, I love you. Y no es esta definición de bueno, tú me haces feliz, así es que yo te amo. Okay, which is just attachment. Que esto que acabamos de decir es simplemente apego. And we can go back to the meditation number, the first point. Y nosotros regresamos a la meditación del primer punto. How we designate friend or enemy. Es que dice cómo designamos amigo o enemigo. And it's just because, oh, you're nice to me, oh, you're my friend. Que simplemente es, si tú eres agradable conmigo, amable, tú eres mi amigo. Oh, you didn't help me, oh, you're my enemy. Y si tú no me ayudas, eres mi enemigo. Or, oh, you're completely unimportant. O quizá tú eres completamente carente de importancia. No important, either to help me or to harm me. No importa que me ayudes o no me ayudes. No, you're a stranger. Eres un extraño. Okay, so those three definitions are based on a very fragile mind. Estas tres definiciones son la creación de una mente muy frágil. Okay, and so often we would say, oh, with my friends I experience love. Y algunas veces tú puedes decir, bueno, con mis amigos sí experimento amor. Okay, which is partly true. Que es parcialmente cierto. But a lot of it is based on just that you make me happy, therefore I love you. Pero mucho de esto es simplemente que tú me haces sentir bien, entonces yo te amo. Okay, now the definition for Buddhism La definición del budismo is, may you have happiness and the cause of happiness. es que tú tengas la felicidad y las causas de la felicidad. So that now, again, how that will manifest. Y de nuevo, ¿cómo se manifestaría esto? Can be a variety of things. Puede ser una variedad de cosas. For example, if we look at generosity, the perfection of generosity. Por ejemplo, si observamos la perfección de la generosidad. Okay, of the 6 perfections. Y las 6 perfecciones. There's 4 types of generosity. Hay 4 tipos de generosidad. Okay, there's generosity of material things. La generosidad de cosas materiales. Generosity of time. La generosidad de tiempo. Generosity of protection. La generosidad de protección. And generosity of wisdom. Y la generosidad de sabiduría. Okay, so those are considered the 4 types of generosity. Estos son los que se consideran los 4 tipos de generosidad. So when you say, for example, may you have happiness and the cause of happiness. Cuando tú dices que tú tengas la felicidad y sus causas, it can be any of those categories. Puede ser cualquiera de estas categorías. Something material. Puede ser algo material. Just some time with somebody. Quizá algo de tiempo, pasarlo con alguien. Giving them some protection. Ofrecerles algo de protección. Or offering some wisdom. O ofrecer algo de sabiduría. But in all of those situations, pero en todas estas situaciones, is something you're giving. Es algo que tú estás dando. There's a little saying.
Hay un pequeño dicho, love is nothing el amor no es nada until you give it. hasta que lo das. Okay, so anyway, so the definition of love is may you have happiness and the cause of happiness. Entonces, la definición del amor es que tú tengas la felicidad y sus causas. Okay, now here's again, you can bring your breathing meditation. Y entonces aquí es donde puedes traer tu meditación en la respiración. It's similar to interdependence, Es similar a la interdependencia, because you said thank you, I appreciate you. porque tú dices gracias, yo lo aprecio, But here you're actually being more specific. pero aquí está siendo más específico. So let's say you inhale a person, Tú dices que estás inhalando a una persona figuratively, yeah. de manera figurativa Okay, and then you exhale back. May you have happiness and the cause of happiness. y tú exhalas que tú tengas la felicidad y sus causas, Because I love you. porque yo te amo. Okay, but it's the thing, I don't love you just because you're nice to me. I wish you to have happiness and the cause of happiness. No es que yo te ame nada más porque tú me haces sentir feliz, sino yo deseo que tú tengas la felicidad y sus causas. And you can do that, for example, with family members. Tú puedes hacer esto, por ejemplo, con miembros de la familia. Okay, then with people at work. O con personas que están en el trabajo. Okay, or just people in general. O las personas en general. For example, when you're walking around, Galleria or Simaco. Por ejemplo, si tú estás caminando en galerías o Simaco. You can feel like, you pass somebody, may they have happiness and cause of happiness. Tú pasas cerca de alguien y tú puedes pensar que tú tengas la felicidad y sus causas. You'll have a very nice feeling. Tú tendrás un sentimiento muy agradable. It's you're first identifying the clarity of your intention. Primero tú estás identificando la claridad de tu intención. Okay. Now, if you want, then you can maybe do something. Si tú quieres, puedes hacer algo. So let's say you arrive at a doorway for Soriana. Quizá digamos que tú llegas a la puerta de la Soriana. Okay, and you let somebody else go first. Y tú le ofreces a alguien más que pase primero. May you have happiness, the cause of happiness. Que tú tengas la felicidad y sus causas. Okay, now, obviously there's not this sort of big, love like a heart. Y obviamente está este amor grande como un corazón. Like a big red heart or something like that. Como un gran corazón así rojo, algo así. But the thing is that actually it's the root of love. Pero la cuestión es realmente la raíz del amor. Isn't it nice if you show up at a door and let's say you've got let's say you're leaving Soriana, sorry. No sería agradable, por ejemplo, que tú te estás yendo de la Soriana. Okay, and you've got lots of bags in your hands. Y tú tienes muchas bolsas en tus manos. And then somebody opens the door for you and smiles at you and says, "Here, let me help you." Y que alguien te abriera la puerta y te sonriera y te dijera, sí, pásale, me gustaría ayudarte. Okay, and they have a smile on their face. Tiene una sonrisa en su cara. Don't you feel good? You'll say, "Thank you so much." ¿No te sentirías muy bien? Dirías, muchas gracias. Okay, that's love. Eso es amor. Okay, and that is that person saying, "May you have happiness and the cause of happiness." Y eso es esta persona diciéndote que tú tengas la felicidad y sus causas. Okay, so it's very good just to sit down and do the meditation with your breathing. Entonces es algo muy bueno sentarte y hacer esta meditación con tu respiración. So maybe you're sitting in a park like the bosque. Quizá tú estás sentado en el parque como en el bosque. Okay, and then you just sit in a chair. Y entonces tú te sientas en la silla. Okay, and then as people walk by, you inhale that person, say, "May they have happiness, cause of happiness." Y hay personas que están caminando y tú inhalas y luego cuando exhalas dices que esta persona tenga la felicidad y sus causas. Okay, it's not that you could smile, but maybe you just think the thought. Tú quizá puedas simplemente sonreír y pensar este pensamiento. Okay, so the thing is, then you become more and more familiar with, may everybody have happiness and the cause of happiness. Y entonces te empiezas a sentir más familiarizado con el pensamiento de que todos tengan la felicidad y sus causas. Okay, so and it's something you can do all the time. Y es algo que tú puedes hacer todo el tiempo. You tie it with your breathing. Tú mix it with your breathing. Tú estás atado o mezclado con tu respiración. Okay, now we're still not at the full definition of what's called giving and taking, tonglen. Y aún así no hemos llegado a la definición completa de lo que significa tonglen, tomar y dar. But obviously you're getting very close. Pero obviamente ya nos estamos acercando. And it's not a big step. It's not like a big change. It's becoming very natural. Y no es que sea un gran cambio, es algo muy natural.
Okay, I mean, because you realized, okay, we're all interdependent. Porque tú te das cuenta de que todos somos No, interdependientes, thank you to the things that support me. gracias a las cosas que nos soportan, Then you say, okay, well, I'm interdependent. y dices, ok, bueno, soy interdependiente, May you have happiness and cause of happiness. que tú tengas la felicidad y sus causas. Not so difficult, is it? No es tan difícil. Okay, then we move to point number 9, Entonces nos vamos al punto número 9, which is called great compassion. que se llama la gran compasión. Very similar to great love. Es muy similar al gran amor. Okay, in this case, though, it's may you be free of suffering and the cause of suffering. En este caso significa que tú estés libre del sufrimiento y de sus causas. Okay, so again, I mean, you're at the boshki, you're sitting in a bench. De nuevo, tú estás en el bosque sentado en una banca. You know, you see a child crying and the mother upset. Y tú ves a un niño que está llorando y a la madre está enojada. You know, so you inhale that sort of that situation. Entonces tú inhalas esta situación And then you exhale, may they have happiness and cause of happiness. y tú exhalas. Oh, sorry. May they be free of suffering and the cause of suffering. Sorry. Y tú exhalas que ellos estén libres del sufrimiento y de sus causas. Okay, so then, and again, you can do it with so many situations. Y de nuevo, tú puedes hacer esto con tantas situaciones. Or maybe you're standing at the caja, the cashier of Soriana. Quizás tú estás en la caja de Soriana You know, and you see somebody having trouble to pay for the food. y tú ves a alguien que está teniendo problemas para pagar por su comida. So you inhale that recognition. Entonces tú inhalas esta que estás sirviendo. Okay, and then you exhale, may they be free of suffering, the cause of suffering, the lack of money. Y tú exhalas que ellos estén libres del sufrimiento de sus causas, en este caso falta de dinero. Or if someone's sick. O cuando ves a alguien enfermo. And that can apply even to people at a distance. Y esto puede aplicar incluso a personas que están lejos. Okay, so you're in your meditation. Entonces tú estás en tu meditación. And maybe you know some friends of yours are having the virus. Y quizá conoces a algunos amigos tuyos que tienen el virus. So you know that situation, you inhale it. Así es que tú conoces esta situación, la inhalas. And then you exhale back, may they be free of that suffering and that cause of that suffering. Y tú exhalas que ellos estén libres de ese sufrimiento y de esa causa. Okay, now, in both those cases, the more important thing is your intention. En estas situaciones, lo más importante es tu intención. Okay, you can then, do more. Tú puedes hacer más, But that depends on, well, it depends on a variety of things. pero bueno, esto depende de una variedad de cosas. But having that basic feeling of the base of love, Pero teniendo esta base del amor, may you have happiness and cause of happiness. que tú tengas la felicidad y sus causas. Or the basis of love. O la base de la Compassion. Ajá. Okay, which is may you be free of suffering and the cause of suffering. Que sería que tú estés libre del sufrimiento y de sus causas. Okay, so now those two steps, it's almost like two sides of a coin. Estos dos pasos casi son como los dos lados de una moneda. Because on one side you see somebody who may you have happiness and cause of happiness. De un lado ves a alguien que piensa que tú tengas la felicidad de sus causas. Okay, and then you see them a little bit unhappy, and then you just easily turn it into, may they be free of suffering and the cause of suffering. Y entonces tú ves ahora que esta persona está sufriendo y tú dices que tú estés libre del sufrimiento y de sus causas. Okay, so the let's say you've now developed let's say on the solid ground of good understanding. Así es que ahora con esta buena base de comprensión sólida, Okay, then we are interdependent. ya entiendes que somos interdependientes. Thank you to the things that support me. Gracias a las cosas que me soportan. And then just a little elaboration, like this, that may you have happiness and cause of happiness. Y algo más, puedes pensar que sea feliz y tenga las causas de la felicidad. Or then may you be free of suffering and cause of suffering. Y que esté libre del sufrimiento y de sus causas. Okay, then we arrive at point number 10. Y entonces llegamos al punto número 10. Okay, now the traditional translation is exchanging ourselves for others. La traducción tradicional es que nos intercambiemos con alguien. Okay, but I think that gives too many misunderstandings. Pero creo que esto ocasiona muchos malentendidos. Okay, and it's coming out of Tibet. Es algo que viene de Tíbet And of course originally from India. y originalmente de India. So in their culture, maybe it was very easy to understand that. En su cultura quizá fuera muy sencillo comprender esto, But in our culture,
Pero en nuestra cultura, the easiest thing la cosa más fácil is put yourself in another person's position, es ponerte a ti mismo en la posición de otra persona. or put yourself in another person's shoes, which is a common saying. O ponerte en los zapatos de otra persona, que es un dicho común. Okay, so now that is exactly what it means. Y eso es exactamente lo que significa. Okay, that you say, whoa, that, you know, you're now really actually affecting yourself. Y ahora realmente estás afectándote a ti mismo. Okay, now this comes back to what we talked about in one of the very first classes. Y esto regresa a lo que hablábamos en una de las primeras clases. Okay, and it was coming from emotional intelligence. Es lo que se llama inteligencia emocional. Okay, now in that it was presented by Daniel Goldman. Esto era algo presentado por Daniel Goleman. Okay, and part of emotional intelligence Parte de la inteligencia emocional is appreciating that we are empathetic. es apreciar que somos empáticos. Okay, and then there were 5 types of empathy. Y había 5 tipos de empatía. Cognitive, La cognitiva, which is just like you can say, "Oh, that must hurt," you know, like you can understand, you're not really emotionally involved in it, but you can understand. es como cuando ves a alguien que se pegó y dices, eso duele. Es algo que tú entiendes, pues a lo mejor no de una forma emocional, pero lo entiendes. Okay, so that's number 1 is cognitive empathy. Entonces esto es la cognición, la empatía de cognición. Okay, the second one is emotional empathy. La segunda es la empatía de emoción. Okay, now that's where you actually emotionally involve yourself. En esta sí ya estás involucrado emocionalmente. Okay, and then sometimes you can be overwhelmed. Y algunas veces quizá puedas estar pues sobrepasado, como que es demasiado para ti. Okay, just the other day, El otro día I have a student in America, yo tenía un estudiante en América and he's been doing these types of meditations. y él estaba haciendo estos tipos de meditaciones. And he said to me, he says, I can't stop crying. Y él me dijo, no puedo dejar de llorar. Okay, he says, I see my brother right now who's got so much suffering, and I start to cry. Yo veo a mi hermano que está teniendo ahorita mucha cantidad de sufrimiento y no puedo dejar de llorar. You know, and my pet dog has now got arthritis. Y mi mascota, que es un perrito, ahora tiene artritis. You know, and I start to cry to see my dog's suffering. Y empiezo a llorar porque mi perro está sufriendo. And he's being overwhelmed. Y es demasiado para mí. Okay, I told him a joke. Entonces yo le dije una broma. No, it's actually not a joke, it's a true story. Y de hecho no es una broma, es una historia verdadera. Okay, when I was in India, Cuando yo estaba en India, and my very first teachings, it was 1971, 72. en mis primeras enseñanzas, que fue por ahí del 71 o 72, Okay, there was teachings with Geshe Ngawang Darge. y había unas enseñanzas con Geshe Ngawang Darge, Okay, and one of his translators, because he only spoke Tibetan, y uno de sus traductores, ya que él solo hablaba tibetano, was named Komlum Rinpoche. se llamaba Kunlun Rinpoche. Now, he was the translator. He studied English and such, Él era un traductor, había estudiado inglés, and he was an incarnate Lama. y era la encarnación de un lama. Okay, now his previous life, En su vida previa, he was called the always crying Bodhisattva. se le había llamado el Bodhisattva que siempre llora. Okay, and it said that in that rebirth, in his previous rebirth, Y se decía que en su renacimiento previo, his compassion was so strong, his empathy was so strong, su empatía y su compasión eran tan fuertes that he would just see ordinary people and he'd start to cry for them. que él simplemente veía a gente ordinaria y empezaba a llorar por ellos. Because he could see that they were held by the misunderstanding of reality. Porque él veía que ellos estaban afectados por la mala comprensión de la realidad. And they didn't understand karma. Y no entendían el karma. And so just even that made him cry. E incluso esto lo hacía llorar. Because he understood they were suffering. Porque él entendía que estaban sufriendo. Even if it wasn't manifest. Incluso si no era algo que se manifestara. So he was called the always crying Bodhisattva. Así es que por esto a él se le llamaba el Bodhisattva que siempre llora. So that my friend in America, Así es que mi amigo en América, I said, oh, maybe you're going to become the always crying American. yo le dije, bueno, quizá tú vayas a convertirte en el americano que siempre llora.
Okay. No, the point though is that I guess if you're a monk, you could do that, El punto es de que quizás si tú eres un monje, tú puedes hacer eso, or a nun. o una monja, Okay, because the thing is that your whole life is dedicated to spiritual practice, porque el punto es de que ahí toda tu vida está dedicada a la práctica espiritual. and if you were having that correct recognition, Y si tú tienes un reconocimiento correcto, meaning is that you're recognizing people are suffering, que significa que tú reconozcas que la gente está sufriendo, and then you felt emotionally very connected to them, empathetic. y entonces tú emocionalmente te sientes conectado con ellos, eres empático. That's not a problem because you're a monk or a nun. Eso no es un problema porque tú eres un monje o una monja. No, of course, if you're a working person, it's not very easy. Y desde luego, si tú eres una persona que trabaja, entonces no es muy fácil. Now, there is a course, I think we touched on it lightly. Y hay un curso, creo que nosotros lo tocamos ligeramente, It's called Balanced Empathy. es la empatía balanceada. Okay, and actually, it is available in Spanish here in Mexico. Está disponible en español en México. There's a lady in Aguascalientes who can teach it. Hay una mujer en Aguascalientes que puede dar esta enseñanza. Now, I can teach it also, but it needs a translator, and then it's not. I think it's better just having it directly in Spanish. Yo podría dar esta enseñanza también, pero tendría que ser traducida y es mejor que la dé alguien directamente en español. Anyway, so empathy number 2 is called emotional empathy. Entonces, la empatía número 2 es la empatía emocional. Okay. Now, empathy number 3 is called compassionate empathy. La empatía número 3 es la empatía de compasión. So you feel it, Entonces tú lo sientes, but you do something. pero tú haces algo. So the difference between emotional is just that you feel it and you get emotional. La diferencia con la emoción es que tú lo sientes y te sientes emocional. Whereas number 3 is you feel it, but you do something. You respond. It's compassion. Mientras que la número 3 es que tú lo sientes y tu respuesta es hacer algo con compasión. Okay. Then number 4 Entonces el número 4 is called somatic empathy. se llama empatía somática. Which means, let's say if let's say someone that you care for a great deal has a big stomach ache. Digamos que si alguien que te preocupa tiene un gran dolor de estómago, And then you start to get a stomach ache. y entonces tú empiezas a tener un dolor de estómago también. Now, you have no reason to get a stomach ache other than you're empathizing. Tú no tienes una razón por la cual sentir esto más que esta empatía somática. It's called physical identification. Se le llama también identificación física. I was thinking that actually the people that get the stigmata from Jesus Christ, that's what they've done is they've identified physically. Y yo pienso que las personas que tienen estos estigmas como Jesucristo es que están sintiendo esta empatía somática. Okay, and then empathy number 5 Y la empatía número 5 is called spiritual empathy. es la empatía espiritual. Okay, and that's where that you have a greater spiritual perspective in regards to your empathy. Es cuando tú tienes una perspectiva mayor respecto a tu empatía. Okay, but if you are putting yourself in another person's shoes, Pero si tú te estás poniendo en los zapatos de otra persona, so it's not just at a distance saying, may you have happiness because of happiness. no es solamente que a una distancia digas que tú tengas la felicidad y sus causas. Or may you be free of suffering and the cause of suffering at a distance. O que a la distancia tú digas que tú estés libre de sufrimiento y de sus causas. Okay, but now you're actually involving yourself. Además bien, ahora sí te estás involucrando. Okay, so this is called exchanging self for others in a traditional way. A esto se le llama intercambiarse por otros. Esto es usando el término tradicional. But I think much better just to say, walking in another person's shoes, putting yourself in another person's position. Pero creo que se entiende mejor si decimos ponerte en los zapatos de otra persona o vivir lo que esa persona hace. Okay. Now, so then, of course, now if you actually are reacting. Entonces ahora tú estás reaccionando. Okay. I mean, you could have, empathy number 1. Podrías tener la empatía número 1, which is you cognize it. que es que tú lo comprendes. Okay. The number 2 would be you're emotionally empathizing. El número 2 sería la empatía emocional. But you need to be careful because you get overwhelmed. Pero tienes que ser cuidadoso con esto porque te puedes sobrepasar. Then you can move to number 3 though, which is having compassionate empathy.
Y puedes moverte a la empatía número 3, que es la empatía con compasión. Okay, now this is something that I saw when I was in India. Esto es algo que yo vi cuando estaba en India. Okay, both with Lama Zopa Rinpoche Tanto con Lama Zopa Rinpoche and with Kadro, the Dakini. y con Cadro, que era una Dakini. Okay, now the experience I had. La experiencia que yo tuve. Okay, I was in Delhi. Es que yo estaba en Delhi. You know, with Carmelita and Raquel. Con Carmelita y Raquel. Okay, we'd had an audience with the Dalai Lama in 2010. Teníamos una audiencia con el Dalai Lama en 2010. Okay, and so we were returning back to Mexico. Y ya faltaba poco para regresar a México. Okay, and we were in Delhi. Y estábamos en Delhi. Okay, now I had to go to the airport to get something. Yo tuve que ir al aeropuerto para obtener algo. And in our little hotel, Kadra was staying. Y en nuestro pequeño hotel, ahí se estaba quedando Cadro también. Okay, and she was there with her attendant. Y ella estaba ahí con la persona que le ayudaba. Okay, and so there was an opportunity I could go in the car with them from the hotel to the airport. Y entonces fue una oportunidad que tuve para ir en el coche desde el hotel hasta el aeropuerto. Okay, and so I was in the back seat watching Kadro in the front seat. Y entonces yo estaba en el asiento de atrás observando a Cadro que iba en el asiento de adelante. Okay, and so I mean, if you're familiar with India, I mean, there's a lot of suffering. Y si tú estás familiarizado con India, sabrás que hay mucho sufrimiento. You know, I mean, animals loose on the street. Hay animales que están ahí en la calle. You know, then people with many illnesses just on the street. Personas con muchas enfermedades en la calle. A lot of poverty. Hay mucha pobreza. Okay, so I mean, I would say, I mean, Kadro is, you know, it's an enlightened person. She's very sensitive. Y bueno, Cadro es una persona iluminada, es muy sensible. Okay, so I'm watching her. Y entonces yo la estoy observando. And I would see that she would notice, for example, maybe a horse being beaten by its owner. Y entonces yo me di cuenta de que, por ejemplo, ella observaba que un caballo estaba siendo golpeado por su dueño. Okay, and I would watch her, and she'd start saying a prayer for both the horse and for that man. Y yo observé que ella empezaba a decir una plegaria tanto por el caballo como por el dueño. Okay, and then I mean, and further down, someone very poor at the side of the road. Y quizá veía a una persona muy pobre a un lado del camino. And so basically, she was just, you know, just saying prayers. I mean, we were saying "O Mani Padme Hum" the whole way to the airport. Y entonces yo vi que ella estaba diciendo muchas plegarias, muchos Om Mani Padme Hum, todo el camino hasta el aeropuerto. Okay, now why? Entonces, ¿por qué? Because she was doing something. Porque ella estaba haciendo algo. You know, what would we do? ¿Y qué haríamos nosotros? You know, we'd say maybe see the man beating a horse. Nosotros veríamos al hombre que está pegándole al caballo. And then we would say, in English we say we recoil. Oh, that must hurt. Y en inglés se diría de que como que retrocederíamos, diríamos, oye, eso debe de doler. You know, and maybe be angry. Quizá estemos enojados. Okay, so we're having empathy number 2. We're just being emotional about it. Y entonces ahí tendríamos la empatía número 2, que solamente estamos siendo emocionales respecto a eso. Okay, but maybe we see a group of poor people like lepers. Y quizá veamos a un grupo de personas enfermas como algunos que tengan lepra. Okay, and what we do is we turn off. We just try not to notice it. Y lo que hacemos es como desconectarnos, tratar de no darnos cuenta de esto. Because it's too difficult. Porque es muy difícil. You know, and so we try to ignore. Y entonces lo tratamos de ignorar. So again, I mean, we're empathizing, but we don't like it, so we ignore. Y de nuevo, estamos sintiendo empatía, pero como no nos gusta, lo ignoramos. So again, it's empathy number 1 or empathy number 2. Entonces, de nuevo, es la empatía número 1 o número 2. Okay, so again, I mean, in those cases, the Kadro was saying a prayer. She was doing something. De nuevo, en estos casos, Cadro estaba diciendo una oración, ella estaba haciendo algo. Now, you might think, well, why didn't she stop the car? Well, maybe that's not appropriate. Pero bueno, tú puedes decir, ¿por qué ella no detuvo el coche? ¿Por qué no hizo eso? You know, so the thing is, so she did do something. She didn't ignore. Y el punto es de que ella hizo algo, no ignoró la situación. Okay, she didn't recoil, didn't reject it. Ni tampoco rechazó la situación. So that it was like, oh, that was for me. That was the teaching.
Y bueno, esto fue algo para mí, fue como una enseñanza. Okay, now Lama Zopa, Y ahora, Lama Zopa a whole other story. es una historia completamente distinta. Okay, he's in Singapore. Él está en Singapur Okay, and he's in a restaurant. y está en un restaurante And I mean, Lama Zopa is enlightened. y Lama Zopa está iluminado And he, I guess you could say, he's incredible. y realmente él es una persona increíble. Okay, so he's in the restaurant. Así es que él está en el restaurante You know, obviously it was a little bit of a dirty restaurant, I don't know. y obviamente era un restaurante un poco sucio, quizá. Anyway, so the waiter was serving them, and there was a cockroach on the ground. Y entonces el camarero les estaba sirviendo y había una cucaracha en el piso. Okay, and the serving man killed it. Y el mesero la aplastó, lo mató. Okay, and so Lama Zopa immediately just stopped everything, and he turned around to the dead cucaracha and started saying prayers. Y entonces Lama Zopa de inmediato se detuvo de hacer todo y se volteó hacia la cucaracha y le empezó a hacer unas plegarias. Okay, and so I mean, all of a sudden the serving, the mesero said, you know, I'm so sorry, you know. Y entonces el mesero se dio cuenta de esto y dijo, bueno, lo siento mucho. Okay, so but Lama Zopa did maybe 5 minutes of prayers for the cucaracha. Y entonces Lama Zopa quizá hizo 5 minutos de plegarias por la cucaracha. You know, and obviously the other waiters came around. Y obviamente los demás camareros vinieron. Okay, and then Lama Zopa gave them a teaching. Y Lama Zopa les dio una enseñanza. You know, he said that cucaracha just wants to live just like you. Él les dijo, esa cucaracha solo quiere vivir igual que ustedes. Just looking for a little food. Solo está buscando algo de comida. You know, didn't want to die. No quería morir. Just like you don't want to die. Justo como tú no quieres morir. You want to be happy. Quieres ser feliz. You know, so he says, be kind to the cucaracha. Así es que él dijo, sea amable con la cucaracha. Okay, anyway, no, so I mean, obviously in the Department of Health, this wouldn't go very well. Obviamente para el Departamento de Salud esto no estaría muy bien. Okay, but on the side of being compassionate. Pero desde el aspecto de ser compasivos. And for Lama Zopa, I mean, who of us could do that? Y bueno, pues vemos lo que hizo Lama Zopa y quién de nosotros podría hacer esto. You know, I mean, like we're in a restaurant and they kill a fly, and then we go, oh, please, you know, and then you start, I'm positive, you'd be so embarrassed, wouldn't you? Si tú estuvieras en un restaurante y alguien matara a una mosca, tú no harías algo así, te sentirías como incómodo de hacerlo. You know, so the thing is, I mean, wow, I mean, Lama Zopa is incredible. Entonces, wow, Lama Zopa sí es alguien increíble. In both those stories, so are compassionate empathy. Y estas dos historias se tratan de empatía compasiva. Okay, and what it means is that you do something. Y lo que significa es que tú haces algo. Now, for example, let's say if you're in a restaurant and someone kills a cucaracha, you know, a cockroach. Ahora pensemos que tú estás en un restaurante y digamos que alguien mata a una cucaracha. No, we can't be Lama Zopa. Maybe be too uncomfortable. Nosotros no podríamos hacer lo que hizo Lama Zopa, nos sentiríamos muy incómodos. But we could say Om Mani Padme Hum for the cucaracha. Pero podríamos decir Om Mani Padme Hum por la cucaracha. You know, may you take a good rebirth. O que tenga un buen renacimiento. You know, and we say Om Mani Padme Hum for the person that killed it. Y decimos Om Mani Padme Hum por la persona que la mató. You know, may they not suffer the bad karma. Que no sufran de un mal karma. Okay, so saying you've done something. Y el punto es que tú has hecho algo. And that's the important thing. Eso es la cosa importante. It's not, you know, doing nothing is some karma. Así es que no hacer nada también sería algo de karma. Okay, it means apathy. Sería como el karma de la apatía. Okay, but if you do something, even to say a mantra, it's good. Pero si tú haces algo, incluso decir un mantra es algo bueno. Okay, and that can apply to everything. Y esto puede aplicar para todo. So when you see, you know, say a suffering dog at the side of the road. Entonces, si tú ves, digamos, a un perro que está sufriendo en el camino, I mean, you could say Tara mantra that may they meet happiness. Puedes decir el mantra de Tara para que alcance la felicidad. Or maybe Mani Padme Hum. O quizá Om Mani Padme Hum. Or just even the thought, may that dog be free of suffering and the cause of suffering. O simplemente el pensamiento de que ese perro esté libre de sufrimiento y de sus causas. Okay, so with the point number 10 in our class. Así es que con el punto número 10 en nuestra clase, where we're putting ourselves in another's shoes, etc. donde nos estamos poniendo los zapatos de otra persona,
Okay, that it's important we recognize what type of empathy we're having. Es importante que reconozcamos qué tipo de empatía estamos teniendo. Okay, we could have cognitive, which is good. Tenemos la cognitiva, que es buena, It's rather rational. es un tanto racional. We could be have emotional empathy, Podríamos tener empatía emocional, but you have to be careful. You could be overwhelmed. pero deberías de tener cuidado porque puede ser demasiado para ti. Okay, whereas what we should have is compassionate empathy. Lo que deberíamos de tener es empatía compasiva. Okay, and again, we don't want to over-identify. We might end up with somatic empathy. Y entonces no nos queremos sobreidentificar porque esto sería como la empatía somática. Okay, and then maybe we could have spiritual empathy, which is having this greater spiritual vision. Y quizá podríamos tener esta empatía espiritual, que es tener esta gran perspectiva. So all of those are in the category of emotional intelligence. Y todo esto está en la categoría de inteligencia emocional. And in regards to point number 10, Y respecto al punto número 10, the putting ourselves in another person's situation, es ponernos en la situación de otra persona, the exchanging self for others, intercambiarnos por otra persona. then we are actually now touching empathy. De hecho, ahora estamos tocando la empatía. And we need to then do that carefully. Y necesitamos hacer esto con cuidado. Where we do not become dysfunctional. Que no nos convertamos en algo disfuncional. But rather we develop this compassionate heart. Pero que desarrollemos este corazón compasivo. Okay, so if we move from point 7, 8, 9, and 10. Si nos movemos de los puntos 7, 8, 9 y 10. Okay, number 7 was we are interdependent. El número 7 es que somos interdependientes. Which is the opposite of being egocentric. Que es lo opuesto de ser egocéntrico. Okay, then and with that, then we started saying thank you. Y con esto nosotros empezamos a decir gracias. Okay, then we move to number 8, which is love. Y nos movemos al número 10, que es amor. May you have happiness because of happiness. Es que tú tengas la felicidad de sus causas. Okay, then we know point number 9. Y entonces el punto número 9. May you be free of suffering because of suffering. Que tú estés libre de sufrimiento de sus causas. And then point number 10 is we actually started to exchange ourselves with others. Y el punto número 10, ya empezamos a intercambiarnos nosotros mismos por otros. And then what you do, y entonces lo que harías, okay, depends on the situation. Depende de la situación. But do something. Pero haz algo. Which is a minimum, at least say a mantra or say a prayer. Que por lo menos debería ser decir un mantra o una oración. But if you can help a little bit, do so. Pero si tú puedes ayudar un poco. And if you can help a lot, of course, do so. Y puedes ayudar mucho, pues mejor hazlo. Okay, but in all those cases with the exchanging ourselves with others, pero en todos estos casos de intercambiarnos a nosotros mismos por otros, that we actually do something. We don't go to empathy. We don't go to apathetic. Estamos haciendo algo, no nos ponemos en la apatía. Okay, so that concludes today's class. Y esto concluye esta clase. Okay, now on next Wednesday, el siguiente miércoles, it'll be almost the time for our holidays. Ya casi va a ser la hora de nuestras, pues la fecha de nuestras festividades. Okay, so we're going to be, we'll go on point number 11 and point number 12. Así es que yo tocaré los puntos número 11 y 12. Because remember, we took the 7 points of Bodhicitta. Recordemos que tomamos los 7 puntos de la Bodhicitta. And then the 5 points of Bodhicitta. Y los 5 puntos de la Bodhicitta. Put them together, we have 12 points of Bodhicitta. Los juntamos y tenemos 12. Okay, and so point number 11 is a full practice of Tonglen, or giving taking. Y el punto número 11 es la práctica completa del Tonglen o tomalidad. And then number 12 is called the special thought Bodhicitta. Y el número 12 es la Bodhicitta del pensamiento especial. Okay, so that's we'll do that next week. Eso es lo que haremos la siguiente semana. And I do believe that will be close to the end of for this year for our classes. Y creo que después de esto estaremos cerrados por el fin de año. Okay. Now remember so that concludes the class tonight. Thank you very much. Thank you very much, Danielle. Eso concluye la clase de hoy. Muchas gracias a Daniel. Okay, and of course all of us, thank you for all of the interdependence. Y desde luego todos nosotros, gracias por la interdependencia. Okay, now, because we are interdependent, y ahora, debido a que somos interdependientes, let's offer all of our good actions, ofrezcamos nuestras buenas acciones, which is our dedication. que son nuestra dedicación.
que por Los los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhicitta que no ha nacido crezca y la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Shenresi, Tejingyatsu, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manyoshi. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final. Fuente de sabiduría, luz de compasión. Lama y Ampasampo, por tu infinita bondad, permaneces al final de los tiempos. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión, libre de objeto. Manyoshi, maestro de sabiduría inmaculada. Magrapani, destructor de las olas de maras. Son capa, corona de los aves de la tierra de las nieves. Los Andrakpa, a sus pies hago su paz. Ok, muy bien, so muchas gracias todo. Hasta luego.